Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Adelaida Yáñez, jefa de distribución de acciones de Banchile Corredores de Bolsa. Hoy lunes 22 de marzo vamos a conversar de los últimos movimientos de los mercados. Bueno, la última semana fue una semana bastante volátil que estuvo marcada nuevamente por el alza del rendimiento de los bonos del Tesoro en Estados Unidos. Los inversionistas trataban de sopesar las mejores expectativas de crecimiento versus los temores a una inflación acelerada. Una inflación que podría llevar a endurecer las políticas monetarias de la Fed, generó preocupación en los inversionistas y llevó a una venta masiva en los bonos del Tesoro, con lo que el Treasury 10 llegó a tocar el 1,73% el día jueves. Y también se generó una venta en el sector tecnológico, donde los inversionistas ahora estaban en la búsqueda de acciones de alto crecimiento. El día miércoles, tras 2 días de reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, la Fed se mantuvo su política y se comprometió a mantenerlas hasta que la economía se recupere aún más de los efectos de la pandemia. Un punto importante en sus declaraciones fue que esperan una recuperación más rápida de lo que esperaban hace un mes. El ente regulador elevó sus pronósticos de crecimiento económico e inflación, anticipando que la campaña de vacunación y estímulo fiscal estimularía la economía americana a un ritmo que no se veía desde 1980. Aún así, la mayoría de los participantes no esperan mantener las tasas ultra bajas hasta el 2023. En otro ámbito, comenzaron los primeros acercamientos entre China y Estados Unidos en la administración de Biden. Aunque ambas partes esperan ir mejorando esta relación, la lectura de este primer encuentro fue de algo de tensión. Los puntos más importantes que citó el secretario de Estados Unidos fueron los ciberataques, la represión contra Hong Kong y las amenazas contra Taiwán. Por otro lado, el representante chino dijo que Estados Unidos debe examinar sus problemas contra el racismo y dejar de promover su versión de democracia en todo el mundo. En cuanto a la actualización de la evolución del coronavirus, por el lado del proceso de vacunación, luego de que varios países hubiesen suspendido la vacuna de AstraZeneca, la Agencia de Salud de la Unión Europea dijo que la vacuna sería segura y eficaz y que no aumentaría los riesgos de coágulo. Y en cuanto los casos han ido aumentando, llevando mayores confinamientos en varios países de Europa, Francia ya decretó cuarentena para París y Italia estaría evaluando una cuarentena nacional. Y también el día de hoy ya Alemania estaría también evaluando mayores restricciones en el país. Por otro lado, en Estados Unidos, el presidente Biden también habría puesto una fecha límite el 4 de julio para comenzar a volver a la normalidad. En Chile no fue distinto y también vivimos una semana de bastante volatilidad, con un aumento exponencial de casos del coronavirus que llevó al gobierno a aumentar las medidas de confinamiento. Terminamos la semana negativos, a pesar de que llevamos un exitoso proceso de vacunación y también de un dato del PIB que conocimos que fue mejor a lo esperado de lo que se podía anticipar con el dato IMASEC previo. Esta sorpresa, junto al avance del proceso de vacunación y el mejor escenario externo, llevó a nuestro departamento de estudio a mejorar las estimaciones de PIB para este año, desde 5,4% a 6%. Así que los invito a revisar este informe que publicó nuestro departamento de estudio. Por el lado de los flujos, destacamos la semana que el día viernes hubo rebalanceo del índice FTSE y del índice IPSA, por lo que vimos montos transados de más de 210.000 millones de pesos. Además, también el día viernes fue la fecha límite para el aumento de capital anunciado por Sokimich-T, este aumento de capital que se realizará entre el 26 de marzo y el 24 de abril. ¿Ya? El precio se conocerá un día antes del inicio de este proceso. También esta semana esperamos que comience la discusión del tercer retiro de estímulos de la AFP y que siga avanzando el periodo de resultados del mercado local, donde faltarían ya 6 empresas de las 30 del IPSA por reportar. Y también esta semana las acciones internacionales inician sin un rumbo muy claro, con noticias donde el presidente Biden anuncia que quiere aplicar impuestos a los más ricos, y también por otro lado una noticia que destaca es en Turquía, donde el presidente destituyó al jefe del Banco Central. Con esto la lira turca cayó más de un 17% frente al dólar. En cuanto a datos macroeconómicos esta semana, tenemos que estar atentos al dato del PIB en Estados Unidos, que no se esperaría un cambio a la primera estimación,
Vamos a tener datos de PMI manufacturero en Estados Unidos, en la eurozona, en Japón, para estar atentos. Datos de viviendas también en Estados Unidos, de ingresos y gastos personales. En cuanto a datos macroeconómicos esta semana, destacan en Estados Unidos el dato del PIB del cuarto trimestre, que no se espera que hayan cambios con la primera estimación, datos de vivienda nuevas y usadas, gastos personales e ingresos personales, y además del PMI manufacturero, que también se conocerán en la eurozona y en Japón. Bueno, debemos seguir monitoreando los datos que nos pueden ir sustentando las estimaciones de crecimiento que han puesto el optimismo en el mercado, como también datos y noticias que puedan generar mayor preocupación por la inflación. En este sentido, durante la semana vamos a tener varias intervenciones de Jerome Powell que nos puedan seguir dando pistas de cómo va a ir manejando su política monetaria. Además, debemos seguir monitoreando el avance del proceso de vacunación junto con la evolución de los casos de coronavirus, que también nos puedan llevar a mayores medidas de confinamiento por parte de las autoridades. Espero que tengan una muy buena semana. Los invito a seguir conectados a través de nuestros canales y a seguir cuidándose.